buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y también en YouTube. Bienvenidos a la emisión de Cuarto Poder del día de hoy, 2 de febrero del año 2022. En espera, pues, de contar con nuestros compañeros acá, Flor Misrachi vía Zoom y a Tenógenes Rodríguez en la cabina. El tema que suscitó ayer la mayor atención y la mayor controversia, si se quiere, por las connotaciones diplomáticas que el mismo conlleva, fue la desafortunada declaración, y no hay otra manera de calificarla, del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dentro de su acostumbrada conferencia mañanera que hace todos los días en el Distrito Federal de México, y en la que en uno de los apartes se refirió a la designación que había hecho del profesor de historia Pedro Salmerón, designación que fue cuestionada tanto dentro de México por grupos de activistas feministas, grupos de derechos humanos, colectivos, etcétera, como en Panamá por grupos similares y por la opinión pública en general. Porque el señor Salmerón estaba señalado de ser un acosador sexual y se había intentado en diferentes universidades donde él prestaba servicio que se le sancionara para elevar eso a una acusación en el campo jurisdiccional. Sin embargo, el señor renunciaba de las universidades, no lo volvían a contratar, pero conseguía trabajo en otra y seguía con su trayectoria de acosador, de acoso hacia las estudiantes. Entonces, el señor Salmerón, en vista del rechazo que tuvo su designación frustrada, decidió, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, declinar. Pero la controversia se suscita porque el señor Andrés Manuel López Obrador, fuera de todo protocolo diplomático, fíjense que aquí la canciller envió una nota y así lo dio a conocer sin revelar el contenido de la nota, porque ese es el protocolo diplomático. Bueno, el señor no solamente... No, la publicó y encima la puso en la proyección esa que hace todos los días en su transmisión en la mañanera, mañana. Así es. Ahí y además, la nota completa. Sí, y además califica a la canciller de Panamá como la Santa Inquisición, actuando como la Santa Inquisición. Totalmente. Una ofensa tratándose de una dama, primero, y además la canciller segundo de la es la República. Canciller. O sea, que su lenguaje no fue diplomático para nada. Y encima tuviste, o sea, ese desdén con que dijo, bueno, esto no debe saber el presidente. Además, una falta de respeto no solo a la canciller, sino al presidente de la República. Exactamente. Entonces, disminuyendo el papel de nuestra canciller, la cual todos vamos a salir a defender, dentro del concierto internacional de las naciones. No es porque es mujer, él va, y él es presidente, va a tratar con desdén a nuestra canciller. Me parece que eso es un gran irrespeto de parte del señor López Obrador. Totalmente. De hecho, hay quienes están solicitando que el embajador Orange sea llamado a consultas. Totalmente. En retaliación. Eso amerita mínimo una carta, por lo menos, de parte del embajador Orange de protesta. Mínimo. Pero bueno. Y entonces el señor aprovechó para designar, yo ignoro si él ya solicitó el beneplácito a la Cancillería panameña, al gobierno panameño, anunció que designará en reemplazo de Salmerón a la diputada suplente o congresista suplente Jesusa Rodríguez. Que vamos es con Flor está ya con nosotros. Flor está vaya la selección. Oye, Flor con su apoyo a Christiansen irrestricto. Exactamente, los veo muy claritos. Oye, pero tenemos un invitado que yo no estoy tan segura cómo nos va a ir hoy, porque como hoy estamos jugando contra México. Sí. O sea, el que ríe de último ríe mejor, licenciado. Pero bueno, vamos a presentarlo. Fernando Vázquez. Él es abogado y él es presidente de una empresa de consultoría política. Y él estaba escribiendo ayer en sus redes sociales sus opiniones sobre las declaraciones de AMLO, pero más allá,
a quién nos iban a mandar y a quién nos van a mandar. Y parece como que están empecinados en mandarnos no a los mejores personajes que tiene México, veo. Licenciado, bienvenido y cuéntenos un poquito su opinión. Tiene el micrófono cerrado. ¿Hola? No, él tiene el micrófono cerrado. ¿Pueden abrir el micrófono al invitado, porfa? ¿No será acá, Alex? No, parece que es allá. No, es en el Zoom. Un momento, vamos a llamar aquí mientras tanto. Un segundo. Bueno, entonces, interesante lo que tenga que decir el invitado, pero decía yo que creo que, salvo que la Cancillería sí haya recibido la solicitud de beneplácito de Jesús Rodríguez, independientemente de quién sea, cuáles características las... No, y ahora sí. Tenemos al invitado Guido. Ya, bueno. Ahora sí, licenciado, bienvenido a Cuarto Poder. Cuéntenos un poquito, Gracias. nos están escuchando, ¿no? Gracias, Flor, Guido, Atenógenes, un gusto estar con todo el público de Cuarto Poder. En efecto, bueno, a mí me gustaría primero aclarar que estas desafortunadas nominaciones no son respaldadas por la mayoría de los mexicanos. Los mexicanos tenemos un gran respeto, no solamente por Panamá y por los países latinoamericanos, sino en general por el Servicio Exterior mexicano, que ha demostrado una gran tradición, una gran eficiencia y un profesionalismo extraordinario a lo largo de décadas de dar mucho lustre a la diplomacia mexicana. Entonces, en este sentido, es muy lamentable lo que está ocurriendo y particularmente con un país como Panamá. Cuéntenos un poquito cuál es el perfil de la señora Jesusa. Bueno, Jesusa es una artista, una activista social proveniente de la Ciudad de México, que ella entra por casualidad al Senado. Ella es, como comentaban, es senadora suplente por parte del partido Morena, de una senadora que previamente fue ministra de la Suprema Corte y que al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le da el cargo de secretaria de Gobernación. Digamos que es el segundo rango dentro del gabinete mexicano, algo similar a los ministerios del Interior. Ella termina su gestión en gobernación y regresa. Y en ese lapso Jesusa pues dio muestras de cuáles son sus características y sus merecimientos para ser senadora, y fue verdaderamente patético. Digamos que las principales contribuciones que hizo fueron en el sentido de la legalización de la marihuana, de la cual ella confiesa ser usuaria frecuente, cuando no cotidiana, de defensora del animalismo, en donde hacía exhortos frecuentes para que no se ingirieran productos animales, y una serie de performances que eran verdaderamente lamentables, como por ejemplo hablar con burros, subir a la tribuna con mazorcas de maíz, y repito, era muy lamentable por ser el Senado mexicano, que es una institución que solía ser muy respetable, muy respetada, y que en teoría debería tener a los políticos más maduros del país. También nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda de reemplazo de embajadores, y me enteré que el embajador en Brasil, el embajador de México en Brasil, que antes había sido embajador en Panamá y un embajador de lujo, el señor José Ignacio Piña, mejor conocido como Pepe Piña, fue reemplazado sin siquiera avisarle, se enteró por un comunicado de prensa. O sea, ¿cómo se está manejando la diplomacia mexicana? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, a ver, es una pregunta extremadamente pertinente y muy lamentable la respuesta. Como comentaba, México ha tenido unos grandes momentos en la diplomacia. Recordemos que uno de los premios Nobel que tiene nuestro país fue justamente producto de la gestión de un canciller en la etapa de la Guerra Fría. A partir de ese nivel y en este periodo hemos llegado a nominaciones un tanto sin sustento ni legal ni de carrera diplomática.
El presidente López Obrador, y esto es algo que debemos entender, no tiene la menor consideración ni le importan las relaciones internacionales. Él siempre ha dicho que la mejor política exterior es la interior, lo cual refleja ya una visión política extremadamente vieja y anacrónica con respecto a lo que debe ser el rol de México en el mundo. Desafortunadamente, efectivamente, lo que está ocurriendo en este momento es que las principales embajadas del mundo, no solamente de América Latina, hay que decirlo también, en España, en Inglaterra, están siendo ocupadas por personajes que han quedado desempleados de este gobierno, sin ninguna experiencia ni ningún interés en lo que es la presencia mexicana en el exterior, y a eso responde. Ahora, en el caso particular de Panamá, a mi juicio, lo que está ocurriendo es que el presidente hace esto como una provocación a los opositores en México y, por supuesto, también a los opositores en Panamá. No es casual que esté proponiendo un personaje como Jesús. El presidente, lamentablemente, es un provocador profesional, en donde desde sus conferencias mañaneras lo que hace es estar incitando a la polarización, no solamente interna, sino ahora también en Panamá. Entonces, como el perfil de Pedro Salmerón, como ustedes comentaban bien, era un perfil impresentable, no solamente dentro de nuestro país, sino sobre todo para representar al país afuera, y no solamente por el acoso, sino que él tuvo que abandonar un cargo que tenía en el gobierno mexicano por declaraciones en donde apoyaba a un grupo de sicarios, de terroristas, que asesinaron a un líder empresarial allá en la década de los 70 en el país. Eso generó tal controversia que tuvo que separarse del cargo, y después surgieron estas acusaciones de acoso, no solamente dentro de las universidades, sino incluso también de militantes del partido Morena. Y a partir de ello, y pese a ello, por tener Salmerón una relación cercana a la esposa del presidente, lo nominan desafortunadamente a la Embajada de Panamá. La canciller manda un comunicado privado a la Cancillería mexicana, seguramente expresando su inconformidad y anticipando que no darán su beneplácito. Y en ese sentido es la respuesta lamentable del presidente ayer. Entonces, como ocurre normalmente, a ver, no quisieron a Salmerón, entonces lo que vamos a hacer es vamos a mandarles un perfil aún peor del que tenían. Y en ese tono de sorna dice, pues vamos a ver si lo vuelven a rechazar. Esa será ya una decisión soberana de Panamá. Lo que me parece inaceptable también son las críticas que hace a la canciller panameña, en donde habla como si se hubiera erigido en una santa inquisición, cuando en realidad lo que tendríamos que estar evaluando, juzgando y castigando son las acusaciones que hay contra el señor Salmerón. No es un tema de una inquisición, es un tema de un respeto fundamental a los derechos de cualquier mujer, no solamente en México, sino en el mundo. Y por eso era inaceptable que un personaje como Salmerón nos representara. Mira, aquí estoy viendo en su cuenta en Twitter del expresidente Felipe Calderón, y ayer puso, pero ¿qué cosa nos han hecho los panameños sino tratarnos bien? ¿Por qué tratarlos así? Y mire que tiene una gran cantidad de respuestas, más de 11,000 en un país como México, desde aquello de que da pena ajena a aquellos tiempos donde se usaba que los embajadores fueran diplomáticos de carrera y que México está perdiendo esa realidad. El hecho de que Panamá esté superando a México en varios aspectos. O sea, han salido a relucir una gran cantidad de temas relacionados con la manera en que México nos está tratando, y que definitivamente no establece el mejor momento de relaciones con México ahora, viniendo de un expresidente como Felipe Calderón, muy respetado y reconocido en México. Creo que sí es una situación delicada y un mensaje no muy diplomático por parte del señor Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. Sin duda, es claramente una burla y una agresión muy lamentable que lamentamos muchos de los mexicanos. Ayer esto que comentas fue trending topic prácticamente todo el día en el país.
hoy se publica en todos los medios, sin excepción, los de mayor circulación del país, esta situación. Y es muy lamentable además por la tradición diplomática que hemos compartido. No debemos olvidar que México y Panamá fueron miembros del Grupo Contadora, que hemos tenido embajadores ciertamente que han tenido un perfil cultural y artístico que han sido muy notables. Recuerdo a Alfonso Reyes, recuerdo a Jaime Torres Bodet. Y bueno, a ver, el mejor ejemplo que tenemos es Carlos Fuentes, uno de los grandes escritores mexicanos que nació en Panamá. Su padre estaba desempeñando una labor diplomática ahí. Después él tiene una extraordinaria carrera como escritor y nos representa con una gran dignidad en Francia. El tema no es que provenga Jesusa del ambiente artístico o cultural, es el tipo de persona que están mandando, que carece de toda seriedad y de toda credibilidad y de ningún tipo de formación para representarnos en el exterior. Decía yo a Tenógenes y Flor y el invitado que si se buscara un perfil que sea la antítesis de la diplomacia, ese es el de Jesús Rodríguez. Sí, pero es una actitud desafiante, una actitud bullying. Es una actitud bullying. Sí. Bueno, el invitado lo dijo claramente, es una provocación interna, pero además externa en este momento. Sí. Bueno, hay que ver cómo... Es correcto. Vamos a esperar el procedimiento en México. Esto se tiene que someter al Senado de la República. Les anticipo, lamentablemente esto se va a aprobar, puesto que el partido del presidente tiene los votos necesarios en el Senado para ratificar esta nominación y son incapaces de ir en contra de la voluntad del presidente, pero seguramente verán la reacción muy potente de los opositores, que no son menores, que tienen un buen número de escaños, y una vez que esto suceda, pues esperaremos los canales diplomáticos para esperar la respuesta de Panamá. Bueno, habrá que estar pendientes de esa respuesta. Y yo no dudo que aquí va a haber movimientos de activistas que los hay, porque la señora además de eso es atea. Entonces aquí tenemos movimientos de activistas religiosos, fundamentalistas, etcétera. Es atea, es lesbiana, está casada con una pareja. Independientemente de eso, aquí va a haber activistas que se van a manifestar y a pronunciarse pero también, con toda seguridad. Pero va a ser difícil que el Estado, ya después de haber presentado sus objeciones al primero, también presente objeciones para el segundo. O sea, lo más probable es que el Estado termine aceptando esa propuesta de Andrés Manuel. Por un tema diplomático, me parece a mí. Y aquí hemos tenido excelentes embajadores de México. Los últimos tres han sido excelentes. ¿Qué categoría? ¿No? Tuvimos una mujer de embajadora. Después tuvimos al embajador Piña. Ahora, lo que sí te digo es que Jesús va a dar que hablar aquí. Sí, sin duda. Correcto. Sin duda. No solo por su designación, sino, como dice el invitado, por su perfil. Sí, claro, sin duda. Muchísimas gracias, licenciado Fernando, por acompañarnos hoy. Siempre bienvenido en Cuarto Poder. Y nos vamos a ir a un cambio y volvemos con nuestro siguiente invitado. Gracias, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias. Seguimos en Cuarto Poder hablando de México y juega casualmente Panamá contra México. Oye, por eso Flor está vestida de rojo. A las 10 de la noche. Acuérdate del juego. A las 10 de la 10 de la noche, hora de Panamá, Flor. Así que... Chuleta, a esa hora yo creo que va a estar dormida. La tanda del trasnochador. Es que nadie se va a dormir hoy. ¿Qué clase de apoyo es ese? En sueños vas a apoyar. Tiene que estar pero estoy apoyando hoy, Tiene que estar presente ahí, pendiente de lo que pase. Ey, cada uno apoya a su manera. Aquí está mi t-shirt apoyando. Tú apoyas en el sueño. Oye, bueno, tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Okay. No. Sí, pero antes de hablar con él, yo creo que sí hay que destacar que por lo menos alguien se pronunció sobre el tema de la investigación del New York Times y fue el expresidente Juan Carlos Varela. Y eso hay que destacarlo porque, mira, si a ti te están señalando en algo en que tú no fuiste
ni tuviste conocimiento, ni fuiste parte. Lo mejor es salir y dar la cara y decir, hey, yo no tuve nada que ver en eso. Y eso fue lo que hizo el expresidente Juan Carlos Varela cuando ayer, sí, porque fue cierto, es más, lo dijimos en la mañana aquí en el programa. Él en esa época, recordemos, era el canciller. Sí, era el canciller, pero no solo eso, vicepresidente, y acompañaba en todos los viajes al presidente Martinelli, y eso era criticado por la opinión pública, porque decían, oye, ¿cómo se van de viaje los dos al mismo tiempo? ¿Qué tal? Dios no lo quiera, ocurre un accidente. Es cierto. Algo, ¿quién queda? Claro. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Pero es cierto que el señor Juan Carlos Varela acompañó a Ricardo Martinelli a ese viaje. Ahí están las fotos. A eso justamente iba. O sea, lo que dice el New York Times es que él fue al viaje que fue en el 2010. Por más que Pegasus haya comprado en el 2012, él participó en ese viaje. Eso lo dijo New York Times. Flor, pero entonces, es que en ese viaje participó mucha gente que no necesariamente tuvo que ver con la compra del equipo, ni con las reuniones de la compra del equipo. Lo que yo te estoy diciendo es que él participó en el viaje tal y como lo dijo el New York Times. Eso no hay duda. Me hace ruido un poco. Lo único que me hace ruido, y me parece buenísimo que todas las personas que estén involucradas en un escándalo o que aparezcan involucradas en un escándalo salgan a dar su cara, salgan a decir, yo no tuve nada que ver o yo sí tuve que ver, pero tal cosa. Me parece importante que lo haya hecho, sí, pero solamente me quedo pensando, ¿por qué lo hacen cuando los medios panameños replican la noticia del New York Times y no cuando el New York Times lo saca? No, yo me quedé pensando en eso, pero si recordamos, durante la época de Juan Carlos Varela fue que se prendió todo este escándalo de Pegasus. Entonces, por supuesto. Sí hay que darle el beneficio de la duda y el hecho de que por lo menos uno de todos los que fueron en ese viaje se pronunció y dijo, yo no tuve nada que ver con esa compra. Pero si se compró, ojo, sí hubo interés de parte del gobierno israelí, que tampoco se ha pronunciado, por cierto. O sea, Israel tampoco se ha pronunciado a lo que dijo el New York Times. No solo sobre Panamá solamente, sino sobre todos los países en los cuales estuvo involucrado en las negociaciones directamente entre este grupo privado y el Estado de Israel. Porque estas negociaciones se hacían de Estado a Estado. Entonces, el gobierno de Israel es importante, por lo menos que no sé si aplicaría que el embajador de Israel en Panamá actual, aunque no fuera en la época, obviamente, hiciera alguna declaración quizás, o el gobierno a través de él, por supuesto, esto están súper involucrados. O sea, a mí me raya la cabeza que se haya preferido violar la confidencialidad de todo un país y la privacidad de todo un país a cambio de un voto. Si eso es falso, salgan y lo digan, pero eso deja muy mal a Israel. Sí, claro. No, pero también entendamos el contexto de la época. ¿Y qué pasó con Benjamín Netanyahu después? Porque es que Benjamín Netanyahu no es que vivió una vida placentera después de lo que ocurrió en ese momento. Es más, todavía creo que él está negociando con un fiscal poner fin a este juicio por corrupción. No ha pisado la cárcel todavía, pero está en un proceso, lo acusaron de corrupción. O sea, no estamos hablando tampoco de cualquier personaje en Israel, Flor, y yo creo que también eso... Sí, por supuesto. Eso es como si en Panamá hubiera pasado algo con Martinelli y saliera cuando Nito Cortés es presidente. O sea, como que ¿quién va a salir a aclararlo? Me explico. Eso también es cierto. Tienes toda la razón. Ha pasado el momento y él ya quedó manchado. Es más, entonces, él salió de su partido, él era líder del Likud, salió de su partido. Es correcto, pero oye, así como salió Varela, que ya no está de presidente, yo pienso que Bibi Netanyahu puede salir y decir, oye, esto no es así o esto sí es así, pero el que calla, doctor, y a mí me parece terrible que un gobierno extranjero se haya prestado, y lo digo como judía. Sí, porque... Lo digo como judía. Bueno, pero tú no eres israelí, es que son dos cosas distintas. Pero de todas maneras... No. Yo estoy clarita de que no son dos cosas distintas. Yo estoy clarita que son dos cosas distintas. Bueno, todos sabemos que Israel es la tierra de los judíos. Y lo estoy diciendo con todas las autocríticas del momento y del caso. Me parece que es una enorme equivocación lo que hizo Israel en ese momento. Y si no lo desmienten, lo hicieron. Bueno... Eso pienso. Pero yo creo que más que Netanyahu, que tiene que dar la respuesta es el gobierno de Israel, porque eso lo hizo Netanyahu no a título personal, sino como primer ministro de Israel. Claro. Entonces, solamente gobierno, para poner en contexto el personaje de la época con el que se reunió. Claro. Por eso lo dije. Hay que poner en contexto eso, pero también hay que reconocer que por lo menos uno de los que viajaron, porque viajaron muchos. Ayer lo dijo Flor también, lo dijimos aquí, viajaron muchos. Y empresarios también. Ahí están las fotos. Pero uno de los que viajó, que fue el ex vicepresidente y el ex canciller en ese momento, Juan Carlos Varela, dijo ahí, pero yo no tuve nada que ver con la compra de esa máquina.
Así es. No, y después terminó siendo víctima de los pinchazos, ¿no? Exactamente. Así que... Bueno. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Bueno. Sí. Óyeme, a propósito de corrupción, partidos políticos... Bueno, mira, ese caso de los pinchazos, en ese mismo tema de nadie sabe para quién trabaja, ¿quién firmó como presidente de la Asamblea Nacional en el año 2010 que el Consejo de Seguridad pasara a manos del presidente de la República? Otra de las víctimas de los pinchazos, Popi Varela. Exactamente. Él era el presidente de la Asamblea en ese momento. Él era el presidente de la Asamblea y él firmó esa ley. Eso se lo sacaron en el juicio. Sí. No, es verdad, él lo firmó. Pero digo, de ahí a que pasara lo que pasó, no tiene justificación. Él lo firmó. Un paréntesis que yo sé que va a tener de alguna manera relación con el próximo invitado, pero quiero plantearlo antes. Ayer les mandé una infografía que hizo circular el Tribunal Electoral sobre cómo es el proceso del levantamiento del fuero penal electoral. Y eso estaba basado en el Código Electoral, ¿no? Eso no es invención del Tribunal Electoral ni capricho, sino que así es el procedimiento. Entonces, solo para aclarar, porque como mencionamos ayer que el tema del fuero penal electoral se vuelve como una barrera adicional al blindaje que ya tienen algunos por su característica de ser diputados, de gozar de un fuero especial frente a la Corte. También hay el fuero penal electoral para los candidatos de las elecciones internas, etcétera. Entonces, es bueno hacer ese tipo de docencia. No, es muy didáctico lo que manda el Tribunal Electoral, porque no es que no se puede quitar. Es más, el Tribunal Electoral no le ha quitado una, le ha quitado 2 veces el fuero penal, el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli en 2 momentos distintos. Claro, el asunto aquí es el tiempo. Porque yo conozco casos de candidatos que tenían fuero electoral penal y que a los 3 días se lo quitaron. Pero la primera vez que le quitaron el fuero electoral penal a Martinelli, se demoraron 6 meses en el Tribunal Electoral. Eso te iba a decir, con Rómulo Rux se demoraron siglos también en el caso de... Exacto. Entonces el Tribunal Electoral tiene que ser coherente en los tiempos, porque en el documento que enviaron aquí no hay más de 15 días, y en 15 días debía ser... Y además, no pierdas de vista algo, no resolver estos levantamientos de fuero a tiempo también es apoyar a los candidatos. Porque también es apoyarlos de alguna manera. La inacción también es una acción. Solo para recordar y también para poner en contexto, aquella vez que demoraron 6 meses en quitarle el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli, el señor salió del país con fuero electoral penal. Y entonces se lo quitaron ya cuando el señor había salido del país. Entonces, el Tribunal Electoral también tiene que poner de su parte y cumplir con la propia ley, porque ellos mandan el documento, suena muy bonito, es lo que dice la ley electoral, pero cuenta ahí nada más hay 15 días. 14 días. 14 días, ellos deben cumplir con ese tiempo. Ese es el término que legalmente... Tienen que acelerar el proceso en la medida de lo posible. Es que algunos candidatos se lo quitas en 3 y en otros te demora 6 meses y mucho más tiempo. O sea, hay que ser coherente por parte del Tribunal Electoral en ese sentido. Es importantísimo cumplir con los términos. Y si son 14, son 14 días. Si el Ministerio Público, todavía no sabemos si ha presentado ya la solicitud por escrito, porque debe ser por escrito, de quitarle el fuero electoral penal al señor Martinelli por el caso New Business. Si así fuese, son 14 días que tienen para poder cumplir con lo que la propia ley que ellos están divulgando señala. Así que ahí va el reto para el Tribunal Electoral en medio de este proceso. Es correcto. Bueno, tenemos a nuestro invitado en línea. Bueno, el domingo pasado el Molirena sacó un comunicado en el que decía que el periodo electoral interno estaba oficialmente abierto. Nuestro invitado es el aspirante a presidente del partido Molirena, Guillermo Ford, y a mí me gustaría preguntarle, don Guillermo, ¿qué pasa si ese documento lo aprueba el Tribunal Electoral? Porque yo entiendo que sería casi imposible que se renueve la dirigencia del Molirena. O sea, ¿van a impugnar esto o qué va a pasar? Bueno, Flor, buenos días a todos. Ante todo, fíjate, a tu pregunta te puedo responder que esto es casi que una calcomanía de lo que hicieron en el 2017. Ahora exacerbada, todavía desmejorada en contra de las democracias internas, en este caso de nuestro partido. Están poniendo condiciones leoninas que van contra los principios democráticos, no solamente de los partidos, del país, porque si analizamos cómo debe ser lo que rige para el país en unas elecciones nacionales, cómo va a ser tan diferente para un partido, porque el partido se sueña
que mejor restringo a todos los molirenas para que lo tengan que hacer como a mí me da la gana. Es penoso porque nosotros realizamos sendos escritos en el 2017 que fueron rechazados por extemporáneos. Es que nuestro tema no era si era extemporáneo en aquel entonces o no, sino el principio en el que se basaban nuestros escritos y nuestras quejas, de que inclusive ya había jurisprudencia del año 2002, donde un magistrado, Eduardo Valdés de Coffery, ya decía exactamente lo contrario a lo que en el 2017 entonces estaban diciendo y avalando. Ahora bien, increíble que la reunión del CEN fue el domingo, pero ya el viernes anterior a la reunión, ya el Tribunal Electoral ya dice que ya había revisado los estatutos sobre un CEN que ni siquiera se había llevado a cabo. Antes de la reunión del CEN, ya el tribunal diciendo que ha revisado los nuevos reglamentos que van a regir sobre una reunión que no se había llevado a cabo. Y cuando la revisamos, como te decía, es todavía peor que la del 17. Es coartando los derechos de las minorías para que no puedan competir, casi que haciéndole imposible a la gente para poder competir. De eso se trata todo esto, lo estamos analizando. Si es necesario, pues qué pena, porque estos temas de impugnaciones y eso, la verdad, Flor, y a la audiencia me da pereza este tema de las impugnaciones. Toman los tiempos que les da la gana, los resuelven cuando quieren. Lo que hablaban ustedes, Hernán, si la ley dice 14 días, pues resuelvan para bien o para mal en 14 días y ya salgan de esto. Pero entonces se toman algunos tiempos, cuyos tiempos al final lo que hacen es no resolver nada, porque lo que se resuelve tarde, ¿ya para qué? Si ya todo sucedió. Sí, y aplica lo mismo en todos los temas. Al final es como los imputados y los investigados que presentan recursos. El problema no es que los presenten, y lo mismo aplica para los partidos. El problema es que el Tribunal Electoral no los resuelva en el momento que los debe resolver. Entonces pasa el momento y la importancia. El tema es que el Tribunal Electoral es aquel que tiene que velar por la democracia del país. Y la democracia del país se perfecciona para bien o para mal a través de los partidos políticos. Son los actores de la vida nacional, los partidos políticos. Pero si el ente que nos regula verdaderamente no toma las decisiones acertadas para velar por la democracia, que es la que estamos aquí luchando por, entonces flaco favor se le hace al país, flaco favor el Tribunal Electoral le hace al país. O sea, en verdad, si revisaran y vieran todo lo que se está haciendo ahí, es totalmente antidemocrático. Ni hablar de que las listas de inscritos, además nadie las tiene, a nadie se las dan, eso es potestad solo y única del presidente del partido, ni hablar de todo aquello que hay detrás. Detrás hay muchísimo más que proviene de una asamblea general donde le dieron poderes plenipotenciarios a la presidencia. Y fíjese, aquí yo no quiero mencionar nombres, porque si mañana soy yo el presidente, yo lo primero que haría es cambiar todo. Porque yo no puedo estar pregonando una cosa para después, si subo yo entonces soy plenipotenciario y voy a hacer todo lo que me dé la gana. En la forma, no tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace, porque lo que tenemos es que realmente promover la democracia interna de los partidos, para que ese pluralismo entre los partidos llegue y seamos escuchados todo el país, porque la representación del país no es por el presidente. Hay provincias y distritos y corregimientos por todo el país que dejan de ser escuchados por la forma como esto se está trabajando. Entonces, si seguimos así, lo único que estamos es con un monólogo allá arriba y con una orden de hacer o no hacer, pero no pasa nada. Díganme ustedes cuándo fue la última vez que se escuchó al Molirena sobre algún asunto nacional. Están las provincias, los distritos, los corregimientos tratando de ser escuchados, pero es por gusto. O sea, no hay representación realmente. Hay una disque representación, le llamo yo. Es un mamotreto lo que hay en verdad. Oiga, don Billy, y hay una constante en eso, porque el Molirena viene desde hace años con ese conflicto interno, si se quiere, pero donde las personas que obtienen los resultados positivos en esas elecciones internas terminan manejando la institución que se les ha asignado prácticamente dentro de las cuotas de poder, que es la Lotería Nacional de Beneficencia,
de una manera cuestionable. Ahí la situación actual hizo crisis porque lo que antes nunca se había visto, que era que hubiera señalamientos de trampa con los números premiados. Pero esto el mal manejo viene siendo denunciado por miembros del propio Molirena, miembros disidentes del propio Molirena desde los tiempos de este señor que le decían Perfumito, González Ruiz. Entonces, Sergio González Ruiz. Entonces es como una constante, ¿no? Bueno, es triste cuando se habla de un partido de esa forma, porque yo no puedo aceptar que se hable simplemente del Molirena y generalicen, porque yo soy Molirena, yo soy fundador del Molirena, que nazco con estos principios y valores por los cuales el partido se fundó. Entonces, cuando se estereotipa a un partido simplemente por su nombre, por las malas actuaciones, entonces nos quieren arropar a hombres y mujeres que no tenemos nada que ver con esto. Pero nuevamente, eso tiene que ver porque la forma como se maneja, muy autocrática, no permite realmente que las voces sean escuchadas en las reuniones, en las instancias que tiene que haber. Mira, del 2017 no ha habido reuniones de nada. Pero licenciado, a mí me llama la atención algo, y yo también se lo dije en una entrevista anterior que le hice. Usted dice, no todos somos iguales, pero de los que no son iguales, usted es el único que sabe hablar. Entonces, ¿dónde está la gente de los partidos que no está de acuerdo con lo que están haciendo sus dirigentes? ¿Dónde? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué? No, ahí está el otro diputado, el diputado Tito Rodríguez, está peleando algo parecido. ¿En qué sentido? Claro, porque quiere aspirar a la presidencia, pero lo que él dice no habla, tiene más valores que Pancho Alemán. No. Lo que hay que tomar, importante, lo que dice él, es que aún siendo secretario general, y es a lo que me refiero, ni siquiera has tomado en cuenta, pudo haber sido yo secretario general, nada, no hay reuniones, no se toma en cuenta. Pero curiosamente, él fue uno de los que firmó el poder para que el poder absoluto quedara en manos de Pancho Alemán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora que no le conviene, el poder, él mismo firmó, entonces ahora sí es opositor de Pancho Alemán, porque él quiere ocupar su puesto, pero no es porque... O sea, lo que yo me refiero es entre las personas de los partidos, las personas decentes de los partidos, ¿por qué no salen? O sea, yo no puedo destacar ni a 5 molirenas que salen a decir lo que usted está diciendo en este momento. ¿Por qué usted es el único? Sí habemos, y estamos a nivel nacional caminando, Flor, estamos diseminando esta palabra a nivel nacional. Hemos estado en todas las provincias, todos, casi no decir que en el 100%, pero en casi todos los distritos y corregimientos de este país, pregonando y buscando qué tienen ellos que decir. Por eso es lo que te transmito. Toda esta gente buena, que sí, es verdad, no los estás escuchando, pero los estamos escuchando nosotros, Flor, no tienen cómo. Los tienen acallados. Muchas veces hasta con dádivas, muchas veces con amenazas, muchas veces con el no permitirles la democracia, los tienen acallados. No soy yo único. Créanme que estoy a nivel nacional escuchando lo mismo. Es triste lo que pasó en el 2019, cómo fueron tratados, cómo fueron nominados y después no tomados en consideración. Todo tipo de vicisitudes que estos molirenas están pasando realmente llama a pensar y cuál es el camino y por qué es que se trabaja así. Claro, por personalismos, simplemente por personalismo, y la democracia no se nutre de esos personalismos. No soy yo, Flor, me toca a mí como vocero hacerlo, pero yo soy simplemente la vocería de aquellos que me están nutriendo de todas esas vicisitudes y todos esos pesares que tienen a través de todo el país. No los llaman, no se consulta, no los dejan expresarse, no hay relativa representación porque simplemente se amañan los temas cada vez que se quieren hacer. O sea, es un conjunto de situaciones que realmente complican la democracia del partido. Y digo yo nuevamente, los partidos no son más que lo que se refleja arriba, porque lo que hablamos del Molirena puede pasar, puede estar pasando o le puede pasar a cualquier otro partido si seguimos manejándolo así. Y entonces vienen los desencantos con la política, Flor. Entonces viene la gente que no quiere creer y dice, ¿para qué? ¿Tú para qué te metes en eso? Si eso ya está todo amañado, si eso ya está todo comprado. Pues bien, es que no podemos callarnos, Flor. Tenemos que seguir
peleando porque no es cierto que luchamos para tener una democracia, para que simplemente algunos se aprovechen de la democracia. La democracia es para que el país se aproveche de ella en términos positivos, para buscando el valor. Ahora, señor Ford, escuchándolo hablar, me pregunto, ¿se han presentado denuncias? Porque muchos de los temas que usted está tocando puntualmente, lo que está ocurriendo en el Molirena, deben ser temas de denuncias electorales, que no sé si se han presentado ante el Tribunal Electoral, que no sé si el Tribunal Electoral ha dado respuesta, ha investigado, o sea, hay algunos temas allí inclusive que también tendrían que ver con la Fiscalía Electoral. ¿Se han presentado esas denuncias, señor Ford? En el año 17, cuando fueron las elecciones anteriores, hicimos sendos escritos. Fueron desestimados totalmente. Por llamarlos extemporáneos. En la ley, es cierto, había extemporaneidad en la presentación, o sea, se fueron un formalismo. Y nosotros, nuestro escrito, decíamos, no obstante, reconocemos que podemos ser extemporáneos, los instamos a que revisen lo que está pasando, lo que se ha hecho, porque ¿cómo puede ser que han revisado algo que va contra la democracia, que ustedes tienen que proteger, y les parece que todo está bien? Eso es lo que nosotros instamos al Tribunal Electoral desde el año 17. Ni hablar de las propias elecciones. Después pedíamos información de las elecciones que sucedieron en diciembre de ese año. No fue hasta mayo, junio, 6 meses después, que nos decían qué había pasado en unas elecciones 6 meses después. Imagínense que en el 2024 tengamos unas elecciones y 6 meses después que nos dicen quién ganó y por qué ganó y de qué forma ganó y cuántos votaron. ¿Y en qué mesas? Imagínese usted, pues eso sucedió en el Molirena en el año 17. 6 meses después fue que nos pudieron decir algo. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que apelar al Tribunal Electoral que verdaderamente sean garantes de las democracias internas y de la democracia representativa. Y sobre todo hacerlo a tiempo, porque el tiempo es todo. El tiempo es todo. Confiamos en los resultados de las elecciones generales, porque los resultados son transparentes dentro de todo y inmediatos. Asimismo se espera que pasen las elecciones internas de los partidos. Bueno, dime usted, Flor, dígame usted. Eso es lo mismo que nosotros preguntábamos y hacíamos sendos escritos, los tengo. No es que estoy inventando, que me acuerdo, no. Tengo la documentación y la bibliografía de que se pidió por favor al tribunal que nos dijeran algo y no nos decían, sino ya después de 5 meses y medio, casi 6 meses después. Entonces, ¿cómo quedábamos? No sabíamos dónde estábamos parados. Ahora estamos estudiando a tiempo. ¿Será que tenemos que impugnar esto para otra vez entrar en lo mismo otra vez cuando verdaderamente le pedimos al tribunal que no diga simplemente que ya los revisó? A revisar yo los ojeo y ya digo que los revisé, le estampo un sello. No, que verdaderamente le entren a la Constitución, que le entren a las leyes y los reglamentos electorales, a contraposición a lo que aquí nuevamente se pretende, para que deshagan ese mamotreto que está mal hecho, está antidemocrático, anticonstitucional y antielectoralmente elaborado. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Aquí en la vida no estamos pidiendo regalos. Lo que estamos pidiendo, hacemos un trabajo, pero que un trabajo sea respetado y sea sustentado sobre valores democráticos. Eso es todo lo que estamos diciendo nosotros. Oiga, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Billy. Ibas a decir algo, Terán. No, agradecerle a don Billy por su valentía en un partido que, por lo que yo estoy viendo, prácticamente está secuestrado por la actual dirigencia. Sí. Sí, así se ve. Por supuesto. Sí, eso es lo que dice. Así es. ¿Y qué hace nuestra justicia electoral? Ahí está el punto, ¿no? Sí. O sea, Eso sí, claro, fuera de que los diputados de ese partido en la Asamblea todavía no han rendido cuentas del uso de sus partidas de discreción, de sus partidas que tenían. Además. Las planillas. Ni Fanovich, ni Osman Gómez, ni Pancho Alemán, ni Tito Rodríguez. Ninguno ha rendido cuentas de ninguna de sus ingresos, para usar los términos de José Luis Fábrega. Así están las cosas. Gracias, don Billy, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Vamos a cambio y ya volvemos, no se vayan. Saludos. Gracias. 33º día del año 2022. Quedan 332 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy es el Día Mundial de los Humedales y se celebra desde 1997 en conmemoración de la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar,
Irán, el 2 de febrero de 1971. En las efemérides de hoy tenemos lo siguiente. En un día como hoy, del año 962, en Roma, el Papa Juan XII consagra emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a Otón I, considerándose este el inicio de dicho imperio. En 1536, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. En 1653, Nueva Ámsterdam, más tarde denominada como Nueva York, adquiere la categoría de ciudad. En 1709, en una isla desierta del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkirk es rescatado después de vivir 4 años allí. Su historia inspirará al escritor Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe. En 1737, en Panamá, un terrible incendio al que se denominó Fuego Grande devasta la ciudad. En 1913 se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. En 1976, en el Palacio de los Papas de Aviñón, en Francia, se perpetra el robo de 119 cuadros de la última época del pintor español Pablo Picasso. En 1999, en el Congreso Nacional en Caracas, Venezuela, toma posesión como presidente constitucional el exgolpista Hugo Chávez Frías. Y en 2004, el tenista suizo Roger Federer alcanza el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, puesto que conservará por 237 semanas consecutivas y un total de 310 semanas, siendo así el número 1 que más tiempo estuvo en la cima del ranking de manera consecutiva y total. Y ahora, con ustedes, señoras y señores, los saluditos de Flor Misrachi. Ya. Eso estuvo bueno. ¿Te la cambió? ¿Te diste cuenta? ¿La cambió? Oye, ¿sabes para qué más mi saludito? Para un montón de panameños que piensan que porque Salmerón no va a venir, hay que apoyar a Jesús. O sea, a ver, no necesariamente porque hayan sacado uno malo, el que viene es bueno. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de criterio, de poder de análisis. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico y lógica. Sí, oye, o sea, no necesariamente porque te quitaron uno malo, el que viene es Dios. No, y ya está. Hay que saber un poquito. O sea, yo ayer puse esto justamente, y ahorita mismo lo estaba poniendo, rescatando un poco lo que decía nuestro invitado primero de hoy, un estratega político y abogado mexicano, y la gente dice, pero lo bueno es que no viene Salmerón. No. O sea, sí, que no viene Salmerón, pero también uno puede criticar lo que viene porque no te parece que es lo mejor. No, es maltrato. Que tengamos buenos diplomáticos nombrados de Panamá. México nos está maltratando. Y si no se han dado cuenta, el presidente de México lo ha hecho notable y notorio. O sea, no solamente maltrató a la canciller, maltrató al país entero con sus declaraciones. Sí. Por supuesto. Bien lo dijo. Mira, la palabra me parece muy atinada. Es una provocación interna y ahora es externa. Y los defensores de lo indefendible, solo porque es designada por un presidente de izquierda, la señora Jesús, y ella es de izquierda, la están defendiendo a ultranza. Pero es que es un desprecio. Eso no puede ser como defender a una mujer porque soy mujer. No, uno puede tener pensamiento crítico, hombre. No, es una actitud de desprecio. Y mira lo que dice el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Dice, la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Eso es cierto. Bueno, y yo dificulto, reitero, que él ya haya obtenido o ha solicitado y obtenido el beneplácito para la señora Jesús. Lo dificulto mucho. De manera que tampoco se ha hecho esto por los canales adecuados diplomáticos. Ni en lo que hizo ayer, el show ese de mala muerte que hizo. No, pero es que ese show lo hace todos los días. Sí, pero claro, una cosa es que se lo haga a los mexicanos y que se lo aguanten los mexicanos. Y otra cosa es que nos menciona a nosotros y nosotros tengamos que aguantárnoslo. Son dos cosas distintas, ¿no? Exactamente. Podemos tener, repito, mis saluditos van para los panameños que no tienen pensamiento crítico. Bueno, listo. ¿Y saludito positivo? No hice hoy. Para la selección, para la selección. Para Christiansen. Claro, para Christiansen. Para Christiansen, para la selección, para que les vaya bien hoy. Bueno, listo.
Se nos acabó el tiempo. A los mexicanos. Oye, esa sería una tremenda retaliación. Lo bueno es que hoy, por cierto, El que ríe de último ríe mejor. los panameños juegan en el Azteca, pero los mexicanos juegan sin el Azteca porque Sin el no hay Azteca. público. 2.000 personas nada más. Exactamente. No es igual el Azteca con público al Es un Azteca sin poquito más público. justa el escenario. Totalmente. Listo. Totalmente. Nos Chao. vemos mañana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Hasta mañana.